Ministro Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te leo lo que ha publicado este fin de semana el arzobispo primado de México sobre las orientaciones sexuales minoritarias. Por favor, interrúmpeme, corrige, añade cuando te parezca pertinente. Es falso que la Organización Mundial de la Salud haya retirado la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Bueno, es falso que sea falso. Lo retiró en los años 70 del siglo pasado. El matrimonio igualitario, la ley que aprobó la Suprema Corte de Justicia en el 2015, sí afecta a los matrimonios tradicionales porque promueve el estilo de vida homosexual. Yo creo que esto sí no se sostiene. El matrimonio igualitario, que ha declarado constitucional la Suprema Corte, lo único que hace es, derivado del artículo primero constitucional, que prohíbe la discriminación con motivo de orientación sexual, es determinar que es inconstitucional que las leyes prohíban el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto de ninguna manera afecta ni al matrimonio tradicional ni a la familia tradicional. El matrimonio heterosexual y la familia tradicional siguen protegidas por la ley y por la Constitución. No las afecta directamente. No las afecta. Le da derecho a otro tipo de familia. Exactamente, reconoce el derecho que la Constitución establece para otro tipo de familias y para personas con otra orientación. Y por supuesto que las sentencias de la Corte en esta materia no promueven ningún tipo de vida, simplemente respetan el derecho de todas las personas a decidir qué tipo de vida en familia quieren vivir. Eso es todo. Un niño tiene más posibilidades de sufrir abusos sexuales de un padre homosexual. Esto, de conformidad con lo que yo he estudiado, es absolutamente falso. Sería como decir que una niña tiene más probabilidades de tener abuso sexual en un matrimonio heterosexual. Esto no se sostiene. No hay ningún estudio científico serio, sí hay algunos estudios poco serios que han sido ya descalificados, pero no hay ningún estudio científico serio en el mundo que determine que a los niños que viven en una familia homoparental sufren un daño físico o un daño psicológico distinto al que pueden tener en cualquier otro tipo de familia. La Corte fue muy cuidadosa en anteponer el interés superior del niño. Es completamente falso que los matrimonios homoparentales causen daños psicológicos o de otro tipo a los niños. Y tampoco es cierto que haya ningún estudio ni estadística de la cual se deba derivar que un matrimonio homoparental genera mayor abuso. Esto es confundir la homosexualidad con la pederastia, y son cosas completamente distintas. Claro, y la idea de que los hijos de homosexuales son más proclives a ser homosexuales suena como razonable. Tampoco es razonable, primero, porque todos los homosexuales que conocemos nacieron de pareja heterosexual, eso es claro. Pero además, me parece que tampoco hay ningún estudio que acredite esto. Pero vamos a suponer, sin conceder que lo hubiera, hay un prejuicio. Claro, que la homosexualidad es mala. Que la homosexualidad es mala. Y a mí me parece que la homosexualidad es una orientación sexual minoritaria, pero no es ni antinatural, ni tampoco podemos sostener que sea patológica o cualquier otro calificativo despectivo. Realmente siento que es una mistificación de los genitales exagerada en el siglo XXI. No sé si compartas esta sensación de exageración por parte de la Iglesia de lo que es la homosexualidad. Me parece que hace falta que todos tengamos una mayor tolerancia. Todas las personas tienen la misma dignidad y merecen el mismo respeto y tienen la misma protección constitucional. No podemos nosotros decir que no estamos discriminando a los homosexuales cuando estamos diciendo que no se pueden casar y que no pueden adoptar hijos porque son dañinos para los hijos o que son un mal ejemplo para la sociedad. Aquí es muy claro que esto es una discriminación porque la Constitución establece que no se puede hacer una diferencia con motivo de la preferencia u orientación sexual. Si nosotros derivamos
que las personas, dependiendo de su orientación sexual, tienen distintos derechos, estamos discriminando por más que queramos adornar el argumento con un argumento no discriminatorio. Pero si vamos a las otras familias, las que no son mamá, papá, hijos, la familia tradicional, las familias de madres solteras son el 16% de las familias en México. Las de padres solteros, 3% de las familias. Las familias de padres divorciados, el 12%. Las familias gays, alrededor del 10%. Es decir, que el arzobispo está exigiendo una preferencia de las familias tradicionales sobre el 42% de las familias de México. Todas las familias, todos los tipos, todos los modelos, todas las formas de familia están protegidas por la Constitución. No podemos separar, ni distinguir, ni discriminar a las familias creyendo que solamente aquellas personas que se encuentran en un matrimonio y que tienen hijos biológicos son familia, porque olvidaste también a las familias con hijos adoptivos. Claro, que entonces claro. Esas no son familia, por supuesto que son familia. Y es un asunto, sí, de dignidad, de igualdad de dignidad ante la ley y ante la sociedad, pero también es un asunto, es sobre todo un asunto de derechos prácticos. ¿Cuáles son los derechos que una familia tiene? A ver, lo primero que tenemos que decir es que es un tema de derechos humanos. Y estos derechos humanos sí implican para las personas homosexuales que no pueden acudir al matrimonio una serie de desventajas, desde las más simples como el poder estar con su pareja en un hospital si sufre un accidente o una enfermedad. Claro, si uno de ellos pierde la conciencia, por ejemplo, exactamente. ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo cuida? ¿Qué derechos tienen? Y aquí también hay que decir, porque lo que se sostiene mucho es que no estamos en contra de su modelo de vida, pero que no le llamen matrimonio. La Corte ha sostenido que el separar instituciones implica algo similar al régimen que en Estados Unidos se dio de separados pero iguales. Es decir, sí somos iguales, pero ustedes tienen otra escuela, no se pueden subir a los camiones, tienen nuestros restaurantes, es decir, no te discrimino, somos iguales, pero tú no puedes tener una institución que se llama matrimonio, porque esa solo la tenemos los heterosexuales. Y llevado al absurdo es que la palabra matrimonio viene de mater, de madre. Bueno, entonces las parejas de madres gay son doblemente familia, son doblemente matrimonio. Claro, además, a ver, las instituciones evolucionan. A mí me parece que los contenidos semánticos de una determinada institución no pueden determinar por siempre su contenido. Pero regresando a lo que dice el arzobispo, lo que están expresando muchos obispos del país que están en contra de las familias minoritarias, creo que no debemos volver a dar el debate que ya se dio la primera década del siglo XXI y que culminó en este cambio de leyes que realizó la Suprema Corte de Justicia. Creo que ahorita estamos en otro dilema. ¿Qué tanto puede la sociedad tolerar el discurso del odio? Mira, aquí hay varias cosas que tenemos que decir. Primero, me parece que algo que es muy importante tener en cuenta es que los derechos humanos no están sujetos al criterio de mayoría. No es por votación. Los derechos no son por votación, ni por encuestas, ni por marchas. Los derechos humanos se oponen a las mayorías, por eso son derechos humanos que son de todos. Claro. Un Estado democrático no lo es solamente por elegir a sus gobernantes de manera mayoritaria, lo es sobre todo por el grado de respeto que tiene a las minorías. Esto es muy, muy importante. Y obviamente que todos tenemos y gozamos en este país del derecho a la libertad de expresión. Y yo soy muy respetuoso de las manifestaciones, de las ideas, de las marchas, etcétera. Y no quisiera pronunciarme en este momento sobre si ese discurso se ha excedido o no se ha excedido. Pero sí quiero decirte que, que la Suprema Corte tiene un criterio en la primera sala en el que establece que el criterio de odio, que el criterio de discriminación no está protegido por la Constitución. Cuando un lenguaje
llega a ser de tal manera ofensivo que busca discriminar, atacar, separar a una minoría, este tipo de discurso no está protegido por la ¿Y Constitución. cuál es el No criterio? quisiera pronunciarme si hemos incurrido o se ha incurrido en este momento en eso, porque es un tema que quizás pudiera llegar a la Y Corte. probablemente llegue, porque lo que yo escucho de la comunidad de la diversidad es que están dispuestos a ir a la Corte por lo mismo, porque el debate ya se dio. Todas estas razones, que si la homosexualidad, el transvestismo, transexualidad, bueno, todas las diversidades sexuales, que son muchas, ya se debatió en México si tienen derechos. La Suprema Corte de Justicia ya decidió al respecto. Pasar a la siguiente etapa, llamar a la ley a proteger a estas minorías ante un discurso de odio. Entiendo tu postura, entonces cambio y expreso más en abstracto la pregunta. ¿Cómo distingue uno a un discurso de odio de otro que no lo es? Se tiene que ver en cada caso concreto y lo que hay que ver es el contexto. ¿En qué contexto se da? Y en muchas ocasiones también con qué intención se da. Y dependiendo de esto, una palabra que pueda no tener ningún sentido peyorativo ni de discurso de odio en una determinada conversación puede tenerla en otra. Exactamente la misma palabra, exactamente la misma expresión. Por eso esto amerita un análisis muy, muy cuidadoso por parte de los jueces cuando llega un asunto en este sentido, porque tenemos que priorizar sobre todo la libertad de expresión. No podríamos tampoco, sobre pretexto de evitar un discurso discriminatorio, limitar la libertad, evitar la libertad de expresión, ponerle obstáculos, hacerla más complicada, ni mucho menos reducirla. Es un equilibrio muy, muy delicado en el cual tenemos que privilegiar siempre la libertad de expresión, pero con algún excepcionalmente, límite. puede haber algún caso en que se dé este discurso de odio discriminatorio que ya en algún precedente la Corte lo hizo. ¿Es según las consecuencias que tenga el discurso? Pueden ser las consecuencias, pero más que las consecuencias es el contexto. El contexto, una palabra que puede tener un sentido, el caso concreto que tuvimos en la Corte era la utilización de las palabras puñal y maricón. Se nos dijo, es que están ustedes eliminando palabras, censurando palabras. No, estas palabras las pueden usar y se usan todos los días, pero en cierto contexto, en cierto discurso en que un periodista quería ofender a otro utilizando ese lenguaje, en ese momento dijimos, este es un lenguaje discriminatorio que propicia un discurso de odio porque la Constitución además no protege el derecho al insulto. Bueno, entonces yo creo que cumple, los dichos del arzobispo cumplen esos criterios, porque llamar enfermos mentales a una minoría sexual, insinuar que abusan de sus hijos, en fin, todo lo que leí, que el sexo anal, la vulgaridad no corresponde a mí, sino al arzobispo, es contra natura, etcétera. Y me quedé corta, ¿no? Porque los insultos que tienen este lenguaje es aparentemente científico, pero son insultos en la medida que son mentiras. Creo que están subiendo a un nivel muy alto y estamos en un país donde las minorías sexuales son asesinadas. Hay un índice alto de asesinatos de gays, transexuales y de transvestis. Yo no podría pronunciarme si estas afirmaciones exceden ese límite. Lo que sí quiero decir es que no las comparto. Me parece que son absolutamente falsas. Algunas, y lo digo con respeto, pero derivan de una ignorancia absoluta. Además, parece que hubiera una obsesión por los homosexuales hombres, porque las lesbianas no participan en ninguno de todos estos argumentos, mujeres, ¿no? de todos estos argumentos que se han sostenido, si es que pudiéramos llamarlos argumentos. Creo que no se imaginan a las mujeres gays. Entonces, por ejemplo, en este criterio el famoso del arzobispo que dice el sexo anal es contra natura, ergo
las mujeres gays son el pueblo elegido de Dios, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el ano ni con el pene. Están excluidos estos términos que él utiliza. Sí, efectivamente, están totalmente ignoradas ahora sí que benditamente, en este caso. Queda muy claro, ministro, que sí la sociedad civil tiene que movilizarse si quiere proteger al Estado laico y a los derechos humanos, y probablemente el camino es la Suprema Corte de Justicia. Esto lo estoy diciendo yo, no tú. Termino con esta pregunta. ¿La ley de los matrimonios igualitarios está en peligro de ser revocada? Yo estimo que no. El último criterio fue votado por 11 ministros, por la unanimidad del Pleno de la Suprema Corte. Hay un principio en la Constitución que es el principio de progresividad y no regresividad, lo que quiere decir que una vez que un derecho humano ha llegado a cierto estado no puede ser revertido. Me parece que la Suprema Corte ya ha sostenido la constitucionalidad del matrimonio igualitario. Desde mi punto de vista, constitucionalmente esto es irreversible. Y yo lo que haría es un llamado a todos los que están en un lado y en otro lado, a que avancemos hacia una mayor tolerancia, a un diálogo constructivo. Quizás hay malos entendidos que pueden ser superados simplemente con información, con una comunicación más franca, más abierta. Creo que una polarización en este tema de las familias no ayuda a nadie, porque hay algo en lo que rara vez se piensa. Cada vez que se genera este debate y estas descalificaciones hacia cierto grupo minoritario, se nos olvida que hay muchos niños que tienen esta orientación sexual o que viven en familias homoparentales o que tienen alguno de sus padres que tiene esta orientación sexual. Y el daño que se está causando a estos niños con este lenguaje todos los días de discriminación, me parece que puede ser demasiado grande y deberíamos de ser más cuidadosos, más escrupulosos con la utilización del lenguaje. Ministro Saldívar, muchas gracias, buenas noches y mejores sueños. Gracias, Adela.